Buen día, estimado público. Mi nombre es Adán Casia, miembro de la Comisión de Proyección Académica de la Asociación Derecho y Sociedad y también miembro del Consejo Editorial de Polemos, portal jurídico interdisciplinario. En esta oportunidad tenemos el honor de poder conversar con el doctor Rafael Shanhan Documet, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la misma Casa de Estudios y coordinador del proyecto anticorrupción del IDEPUC. Vamos a conversar sobre la ley 31178, ley que establece nuevas modificaciones al Código Penal para que los funcionarios públicos que incurran en delitos de corrupción durante el estado de emergencia sanitaria sean inhabilitados prácticamente de por vida. Muy buen día, doctor Shanhan. Una vez más, bienvenido a la presente sala. Muchas gracias, estimado Adán, y muchas gracias a la Asociación Derecho y Sociedad y a Polemos en específico por la invitación, ¿no? Con mucho gusto siempre para poder colaborar. Gracias. Yo quería comenzar con una pregunta un poquito más general, ¿no? En una sociedad como la nuestra, donde parece que la corrupción es ya parte de la idiosincrasia en el ejercicio de la función pública, debido a los diferentes y últimos acontecimientos coyunturales, ¿qué tan importante y necesaria es la promulgación de este tipo de normas en el marco de la lucha contra la corrupción? Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que contribuye a esta política criminal que busca ser eficiente, ¿no? Frente a la prevención y control de la corrupción. Y para ello no solo el legislador debe echar mano de la creación de nuevos delitos o de aumentar las penas de los delitos de corrupción ya existentes, sino también eh, apuntar a otro tipo de eh, consecuencias jurídicas del delito, en este caso, por ejemplo, la inhabilitación para ejercer la función pública, también como una medida, como una consecuencia que de ser reformulada, ¿no? Podría contribuir también a tener un mejor efecto preventivo, ¿no? De cara a evitar hechos de corrupción en el ejercicio de la función pública, ¿no? Entonces, yo creo que también, además, dado el contexto actual que se vive en el país, en el Perú, en el cual hay una pandemia, ¿no? Hay un estado de emergencia sanitario, ¿no? Eh, y se ha evidenciado en la práctica recurrentes actos de corrupción, de colusión, peculados, ¿no? Que han sido cometidos tanto, ¿no? Por organismos nacionales como también a nivel de gobierno regional y local, amerita pues que este tipo de circunstancias y hechos puedan ser tomadas en cuenta por el legislador para generar determinadas agravantes, determinadas sanciones mucho más gravosas en función de la situación también que todos los peruanos estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que es una norma que un poco actualiza y pone en contexto los delitos de corrupción y las consecuencias jurídicas de los delitos de corrupción, ¿no? A la situación actual lamentable y pues peligrosa que se vive en el país, ¿no? De cara a la salud e integridad de las personas, ¿no? La vida. Ujú. La norma señala que se estarían modificando agravantes y atonantes específicos para los delitos de peculado, colusión y malversación de fondos. ¿Cuáles serían ahora las nuevas condiciones para cumplir con la conducta típica del sujeto imputado y por qué cree que la pena ahora es más grave? Sí, bueno, efectivamente, una de las cuestiones principales que tiene esta ley que has mencionado, la ley 31178, es que está creando agravantes específicas para el delito de colusión, también el de peculado y malversación, ¿no? Son delitos contra la administración pública, eh, y toma en cuenta tres cuestiones, ¿no? Uno, que el integrante sea miembro de una organización criminal. Dos, que la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero y bienes y efectos de ganancias supere las 10 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y por último, crea un agravante que es cuando el agente, el funcionario público, se aprovecha de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, ¿no? O la comisión del delito comprometa la defensa, la seguridad o la soberanía nacional. Entonces, tenemos que esto antes no existía. Hasta antes de esta normativa, eh, había un agravante para el delito de peculado exclusivamente, ¿no?
pero no así para el delito de colusión, que hacía referencia a la comisión del delito en programas eh, sociales, asistenciales, programas de apoyo, ¿no? Eso existía solo para el delito de peculado antes y de hecho fue una de las deficiencias que nosotros en el equipo anticorrupción del IDEPUC detectamos, escribimos incluso al respecto diciendo que había un vacío ahí legal en el hecho de que el peculado si tuviese un agravante cuando se daba en este tipo de programas asistenciales, ¿no? O sociales, y no así el delito de colusión, cuando en el marco de la pandemia del COVID habíamos evidenciado que había muchos casos en los cuales se estaba abusando precisamente de la necesidad de realizar compras, muchas veces ya no siguiendo los procedimientos de licitación, porque se vivió un estado de emergencia y tenían que hacer compras de manera mucho más rápida y por tanto por adjudicación directa, contrataciones directas que no pasaban con concursos públicos, se aprovechaban de este marco para precisamente direccionar, desfalcar las arcas del Estado, contratando con empresas que no cumplían con los requisitos para llevar a cabo ese tipo de contrataciones o sobrevaluando los bienes que adquirían o adquiriendo bienes que estaban en mal estado, ¿no? Por lo tanto, todo esto debía ser atendido por el derecho penal y creo que esta norma lo que hace es generar este tipo de agravantes precisamente para tener una respuesta más eficiente, ¿no? Y tener un mejor efecto preventivo, si se quiere, eh, de cara a este tipo de delitos de corrupción en el marco de una pandemia, ¿no? Ujú. Respecto de lo último, del último punto que expuso, ¿no cree que se estaría afectando también parte del derecho al ejercicio de la función pública, lesionando esta consecuencia de la inhabilitación, que prácticamente significaría la muerte civil? ¿Y qué cree que justificaría justamente esta restricción a este derecho? Bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí es que todos los derechos fundamentales no son absolutos, ¿no? Creo que eso lo sabemos todos desde nuestros cursos de Derecho Constitucional iniciales en la carrera. Pero en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho, tenemos que decir que eh, hay intereses constitucionales, por ejemplo, un interés constitucional reforzado, ¿no? Es la lucha que debe tener el Estado, la política criminal de lucha contra los delitos contra la administración pública, contra la corrupción. Entonces, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en sendas sentencias, este también es un interés, es un valor que viene reforzado por la propia Constitución, de rango constitucional, tan igual como los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, yo creo que sí se puede justificar, ¿no?, constitucionalmente una limitación al ejercicio de ciertos derechos políticos, en este caso, por ejemplo, de participación política en cargos estatales, por ejemplo, de personas que han cometido delitos contra la administración pública, ¿no? Más aún teniendo en cuenta, como dije, los graves casos de corrupción que nuestra sociedad ha vivido, llámese Lavajato, llámese Club de la Construcción, llámese Cuellos Blancos del Puerto, etcétera. Bueno, hace mucho tiempo, la trama de corrupción de la red de Fujimori Montesinos. Creo que esto evidencia que nuestro país es especialmente sensible a este tipo de actos y por lo tanto creo que también amerita que el Estado pueda utilizar este tipo de recursos para tener una mejor respuesta, ¿no?, frente a este fenómeno criminal. Entonces, hay que tener en cuenta que esta ley, ¿no?, recientemente aprobada, lo que ha hecho también es modificar la propia inhabilitación, el artículo 38 de nuestro Código Penal, ¿no? Y ahora en un artículo 426, ¿no?, del Código Penal, se está estableciendo que además de existir la inhabilitación hasta 20 años por ciertos delitos de corrupción, y estoy hablando aquí, por ejemplo, solo del delito de colusión, peculado, negociación incompatible, etcétera, además expande los supuestos en los cuales puede haber una inhabilitación perpetua, coloquialmente denominada muerte civil, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta persona que ha cometido un delito de corrupción nunca más podrá volver a ingresar a la función pública, ¿no?, en su vida. Antes los supuestos eran puntuales, era cuando el delito de corrupción se cometía en el marco de
la actividad de una organización criminal, ¿no? O cuando recaían también sobre programas con fines asistenciales o sociales, de apoyo social, pero siempre que se superaran determinados montos, ¿no? Me parece que eran las 10 unidades impositivas. Ahora esto ha variado y se ha expandido la inhabilitación perpetua o muerte civil para los casos de organización criminal también, pero también cuando recaiga esta conducta delictiva de corrupción en programas de apoyo asistencial o apoyo social, sin fijarle un monto de UITs, es decir, cualquier tipo de acto de corrupción, sin importar el monto defraudado, si se da en programas de apoyo social o asistenciales, podrán tener también una pena de inhabilitación perpetua, ¿no? Y por último, también cuando se aproveche una situación de calamidad o de emergencia sanitaria o se afecte la defensa, seguridad o soberanía nacional. En estos casos también, sin importar el monto de lo defraudado, se podrá aplicar una inhabilitación perpetua, una muerte civil, por así decirlo, a los funcionarios que cometan algún delito de corrupción, como los que, por ejemplo, he mencionado hace un momento, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esto también demuestra un endurecimiento, ¿no? de la respuesta penal en estos supuestos. Y yo personalmente allí tengo un punto de vista crítico, si algo habría que eh, criticar a esta nueva ley, ¿no? que ha introducido agravantes, ¿no? Al delito de colusión, por ejemplo, y al delito de peculado y malversación, es que no haya considerado agravantes para el delito de negociación incompatible, por ejemplo, ¿no? Delito de negociación incompatible también se da en el marco de contrataciones públicas, comparte varios de los elementos del delito de colusión y usualmente los fiscales, los operadores de justicia suelen utilizarlo como un tipo penal alternativo o residual al delito de colusión, de tal manera que cuando no se llega a aprobar un acuerdo ilícito en una licitación amañada, por ejemplo, entre funcionario público y una empresa postora, a menudo se suele recurrir de manera alternativa al delito de negociación incompatible, que no requiere comprobar un acuerdo ilícito, pero sí una actuación interesada del funcionario. Bueno, paradójicamente esta ley no ha introducido agravantes al delito de negociación incompatible cuando se da en el marco de una calamidad pública o de un estado de emergencia sanitario, ¿no? Tampoco cuando recae en programas de apoyo social o programas asistenciales. Bueno, eso podría ser una crítica, quizás un descuido que ha tenido el legislador a la hora de no cubrir también esas agravantes del delito de negociación incompatible, que sin duda van a ser muy recurrentes en el marco de los hechos de corrupción que se cometan durante el estado de emergencia sanitaria, durante la pandemia de COVID que todos los peruanos estamos sufriendo, ¿no? Ujú. Claro, de hecho, y es muy importante destacar justamente este tipo de críticas, ¿no? Para poder mejorar justamente en continuar con este tipo de legislaciones. Entonces, más allá de lo que hemos encontrado desde la perspectiva de las modificaciones que se le han hecho, por ejemplo, a la malversación de fondos, ¿qué cree usted que le faltó añadir, además, al legislador para que sea una norma mucho más efectiva, dada la iniciativa, de repente en el marco del proceso? Bueno, ya mencioné uno que creo que fue un descuido el hecho de no haber considerado agravantes para el delito de negociación incompatible, por ejemplo, ¿no? Luego, claro, más allá de lo que está normativamente establecido en el Código Penal, habría que ver qué tan eh, recurrente es la aplicación y cómo se viene ejecutando este tipo de inhabilitaciones, ¿no? Vamos a ver si es que los operadores de justicia están interpretando bien la norma y están aplicando las inhabilitaciones, ¿no? Si se están tomando el tiempo en el proceso penal para merituar, por ejemplo, este tipo de circunstancias que puedan terminar en una inhabilitación perpetua o no, ¿no? Yo creo que eso también es importante, ¿no? Y eso requerirá seguramente acciones de capacitación, en fin, de formación, de Ujú. fortalecimiento de conocimientos y capacidades en los operadores fiscales y jueces, ¿no? Probablemente hay que ver allí si es que más que la norma, los operadores de justicia vienen aplicando correctamente la inhabilitación para los delitos de corrupción.
¿no? Si se están tomando el tiempo de indagar la procedencia o no de este tipo de inhabilitaciones perpetuas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa sería un poco la recomendación que podría ser, además de lo que ya he mencionado de la omisión en el delito de negociación incompatible. Ujú. Muchas gracias, doctor Shanhan, por compartir con nosotros su punto de vista sobre esta norma, que es más que seguro que efectuará grandes consecuencias positivas en el ejercicio de la función pública. Y gracias por su tiempo también e invitamos al público espectador a que pueda seguirnos con más contenido como este en nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.